Recording in progress. Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta segunda jornada de la segunda edición de SpaceCom. Yo soy Esther, por quien no pudo venir a la primera jornada y soy miembro organizador de este evento. Y bueno, para también los que no pudieron venir, introduzco un poco SpaceCom. SpaceCom es un congreso universitario en el que investigadores, empresas y asociaciones participan realizando ponencias mayoritariamente divulgativas. Y hoy en concreto contamos con una jornada de empresa en la que tenemos a Ángel Álvaro de Thales Alenia Space, a Simone Centauri de Deimos y a David González de GMV. También para los nuevos les comento un poco así la dinámica que seguimos en el congreso. Primero nosotros, desde el comité organizador, presentamos a los ponentes, después comienza la ponencia y durante la ponencia pueden ir escribiendo en el chat. Se habrán dado cuenta que no pueden activar ni micro ni cámara, pero sí pueden escribir en el chat
y mientras van exponiendo pueden ir preguntando y al final nosotros haremos las preguntas por el micrófono. Bueno, voy a introducir a Ángel, que ya está aquí. Ángel viene de Thales Alenia Space en España, que es la compañía líder española en el segmento satelital, con 31 años de experiencia en el sector en diseño, desarrollo y comercialización de sistemas y equipos espaciales avanzados. Y en concreto, Ángel Álvaro Sánchez es responsable de I+D en Thales Alenia Space España. Es ingeniero de telecomunicaciones por la Politécnica de Madrid y cuenta con 25 años de experiencia en el sector. También es responsable en varios proyectos europeos en el marco Horizonte 2020 y es profesor asociado en nuestra universidad, la Universidad Rey Juan Carlos. Él nos contará hoy sobre la iniciativa Caramuel, llamada su ponencia como España frente al apocalipsis postcuántico. Nos contará acerca de la llegada de los ordenadores cuánticos que permitirán romper en minutos las claves que cifran los actuales sistemas de comunicación, lo que traerá el llamado apocalipsis cuántico. Una vez encontrados dentro de este escenario, la transmisión de las claves cuánticas QKD, llamadas así, se presenta como una alternativa para mantener la seguridad de las redes en los próximos años. Sin embargo, estos protocolos tienen muchos problemas en el ámbito terrestre, por lo que son necesarios satélites para que se lleve a cabo. Es por ello que Thales Alenia Space e Hispasat se encuentran liderando la iniciativa llamada Caramuel para desarrollar un sistema de QKD desde órbitas geoestacionarias. Es por ello que Ángel está hoy aquí, como nos estuvo comentando. Esta iniciativa ha sido aprobada recientemente, por lo que será completamente nuevo para todos nosotros. Y bueno, le doy la palabra a Ángel para que nos cuente un poco más acerca de esta iniciativa y los problemas que pueden surgir. Si me permites compartir pantalla para que os ponga la presentación. Bueno, pues mientras arrancamos, buenos días a todos. Es mi segunda participación en este congreso, ya participé el año pasado en su primera edición. Como digo siempre, es un placer hablar con universitarios porque sois la sangre y sobre todo las neuronas que nos van a traer nuevas ideas al sector. Somos un sector razonablemente joven dentro de las telecomunicaciones, pero bueno, pues ya tenemos un rodaje de 50 años y yo creo que es importantísimo, y más en un entorno, como veis ahora, muy activo en el sector espacial, ¿no? Y bueno, pues ahí tenéis a los Elon Musk y esta gente. Bueno, pues necesitamos tener vistas nuevas y mentes nuevas que aporten nuevas ideas. Como os decían, a mí me pidieron que contase una iniciativa, un proyecto, algo en el estado del arte. Entonces os puedo decir que lo que os voy a contar hoy pues, ha sido aprobado por el CEDETI, por el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, pues la semana pasada. Entonces, vamos, es un proyecto en el que llevamos trabajando desde el mes de mayo del año pasado y como os digo, es ahora mismo lo más avanzado que estamos desarrollando, no solo en la compañía, sino ahora veréis a nivel nacional. Sigo sin poder compartir, no sé si hay algún problema. Vale, espera que lo compruebo. Vale, ahora, perdón. Bien. Bueno, pues como os decía, efectivamente la conferencia, y no os engaño, es un banderín de enganche, habla del apocalipsis cuántico. Bueno, todo buen aficionado a la ciencia ficción sabe que la palabra cuántica pues es la palabra mágica cuando un guionista necesita montar algún efecto que le solucione el guión, el antiguo Deus ex machina que decían los griegos, ¿no? Esa herramienta mágica, ese evento mágico que de repente soluciona todos los problemas. Bueno, pues para darle ese toque de ciencia ficción y científico, bueno, pues cuando el guionista no tiene otra salida, pues pone allí la palabra cuántica, ¿no? Dice, bueno, pues tenemos un distorsionador cuántico, el distorsionador cuántico, el comunicador cuántico, el nanorobot cuántico. Es una de esas palabras mágicas que tradicionalmente se han venido usando
para solucionar los problemas de los guionistas de ciencia ficción. Pero da la casualidad de que, como casi siempre, la ciencia ficción termina acercándose a la realidad, o mejor dicho, la realidad termina acercándose a la ciencia ficción, y resulta que efectivamente la cuántica está ya aquí, y esa magia cuántica de las películas, bueno, pues está cada vez más cerca. Y uno de los efectos, y supongo que casi todos lo conoceréis, pero bueno, me sirve de introducción, uno de los efectos previstos de esa llegada de la cuántica a la vida cotidiana es la construcción de los famosos ordenadores cuánticos. Me vais a disculpar, la presentación está en inglés porque es una presentación que hemos utilizado con la Agencia Espacial Europea. Entonces, bueno, entiendo que todos vosotros lo podéis seguir. Si tenéis cualquier duda o problema, me preguntáis. Como os decía, los ordenadores cuánticos se están empezando a fabricar. Ahí tenéis la fotografía del de IBM. Y los ordenadores cuánticos, usando pues, lo que llaman los qubits, permiten realizar operaciones de forma masivamente paralela muy rápidamente. ¿Eso significa que sirven para cualquier cosa? No, no sirven para cualquier cosa, pero sí que es verdad que los ordenadores cuánticos se adaptan muy bien a ciertos tipos de problemas. Y da la mala casualidad de que uno de estos problemas que los ordenadores cuánticos resuelven muy bien es la factorización de números primos. Es comprobar si un número es primo o no lo es, o encontrar números primos en un determinado rango. Bueno, esto que podía ser una curiosidad matemática, resulta que golpea totalmente en la línea de flotación el sistema de cifrado, todos los sistemas de cifrado que tenemos actualmente, o prácticamente todos los sistemas de cifrado que tenemos actualmente en la red, que se basan en el intercambio de claves basadas en números primos muy largos, de forma que son claves difíciles de factorizar mediante ordenadores tradicionales. Actualmente la estimación de los científicos, de los técnicos, es que en menos de 10 años, y digo aquí que si es la peor estimación o la mejor, es decir, no sabemos si es una buena o mala noticia el que en el peor de los casos, en 10 años, los científicos calculan que las claves más seguras que se emplean actualmente, que pueden ser del tipo RSA 2048 bit, podrán romperse con un ordenador cuántico en cuestión de horas. Esto significa que cuando esto sea posible, cuando estos ordenadores cuánticos alcancen una masa crítica, un número de qubits suficientes, pues esto va a comprometer todas las comunicaciones digitales a nivel mundial. Y cuando digo todas, y veis aquí a nuestros amigos del Club de la Lucha, me refiero no solo a esos correos comprometedores donde hablamos mal de un amigo, de un cuñado, me refiero a claves que cifran las transacciones comerciales internacionales, todo el tráfico de banca, todo el tráfico de bolsas, por no hablar de comunicaciones gubernamentales y comunicaciones estratégicas. Bueno, pues ese es el apocalipsis cuántico. Cuando los ordenadores cuánticos estén a pleno rendimiento, todas las comunicaciones cuánticas, o sea, comunicaciones digitales, estarán comprometidas. Bueno, pues la palabra cuántica es tan mágica que proporciona a la vez el problema y la solución. ¿Cómo podemos protegernos del apocalipsis cuántico? Pues con más cuántica. Ya veis que, y me vais a oír repetir muchas veces cuántica, cuántica, cuántica. Bueno, pues ya digo que es un mantra, es una palabra mágica. Si tenemos un problema de ordenadores cuánticos que van a romper las claves tradicionales, bueno, pues usemos también la mecánica cuántica para resolver el problema. ¿Cómo? Mediante lo que se llama la criptografía cuántica. Intercambiando claves que no dependan de números primos, sino que dependan de propiedades de la mecánica cuántica. Y aquí es donde tenemos el intercambio de claves cuánticas. No sé si conoceréis este sistema, lo voy a comentar muy rápidamente. Es un poquito engorroso, pero bueno, para que lo entendáis. Básicamente este sistema consiste en: tenemos dos usuarios, Alice y Bob, tradicionalmente el emisor y el receptor, A y B, ¿no? Y luego tenemos un eavesdropper, un espía, que se llama Eva, que está mirando nuestra comunicación. Bueno, pues si establecemos una comunicación mediante láser, mediante fotones, y
Alice modula esos fotones mediante una polarización, les dota de una polarización. Esos fotones retienen esa polarización y la recibirá Bob. Con una particularidad, y es que por el principio de exclusión de Pauli, cuando yo tengo un único fotón o tengo una pareja de fotones que están entrelazados, en el momento que yo mido la polarización de ese fotón en una determinada dirección, queda determinada para toda la vida que ha tenido ese fotón. Entonces, eso quiere decir que si en el camino entre Alice y Bob alguien lee uno de mis fotones, cuando yo llegue a mi destino, o bien lo mido en la misma base que ha medido, con las mismas direcciones, digamos, que ha medido Eve, o yo detectaré ruido. Eso, como se utiliza básicamente, es que Alice codifica una secuencia de bits y la codifica de acuerdo a una serie de bases aleatoria que solo Alice conoce. La tenéis aquí, ¿vale? Pues Alice ha polarizado en vertical, horizontal, ¿vale? Sería una base, o aquí ha polarizado en diagonal en una dirección o en diagonal en otra dirección. Bueno, pues yo tengo lo que llamamos dos bases, la base vertical horizontal y la base diagonal. Bueno, pues o bien yo mido fotón a fotón en la misma base, o bien detectaré ruido. Lo tenéis aquí. Si Alice ha polarizado en la base vertical horizontal y yo, Bob, mido en la base vertical horizontal, detectaré bien el valor. Si Alice ha polarizado en la base horizontal y yo aleatoriamente he elegido la base diagonal, aunque detecte el mismo valor, ese valor no es válido, porque no está medido contra el mismo sistema de referencia, contra la misma base. Bueno, pues si nosotros, Alice y Bob, acordamos cuál es la secuencia en la que yo voy a detectar, yo podré recuperar mis bits, y si en cualquier momento if, que desconoce esa base, mide, si yo aquí, por ejemplo, sé que tengo que medir en la base vertical horizontal y if ha decidido, porque desconoce nuestro acuerdo, medir en la base diagonal, aquí yo estaría recibiendo ruido, ¿vale? Bueno, este acuerdo de Alice y Bob se ponen de acuerdo en qué bases medir, realmente no se hace así. Si yo lo hago a priori, alguien podría descubrirlo, ¿vale? Se hace a posteriori. Es decir, Alice elige las bases aleatoriamente, yo elijo las bases aleatoriamente y después Alice dice, oye, no sé lo que has medido, pero yo polaricé en estas bases. Entonces, yo busco los bits que coinciden en base y recupero los bits de clave. Es un sistema un tanto engorroso, ya digo, no es fácil de explicar, pero quedaros con el concepto de que el emisor codifica información a nivel cuántico, en el estado cuántico de un fotón, y el receptor puede recuperarla. Si hay un espía, el espía está destruyendo esa información a nivel cuántico y yo lo puedo descubrir. Entonces, esto es inviolable por definición y de hecho está matemáticamente demostrado y físicamente demostrado que es inviolable. Es decir, si nosotros intercambiamos claves usando este sistema, en cualquier momento podremos saber si alguien nos está espiando. Entonces, no es cuestión de intercambiar una clave y esperar a que alguien nos la rompa. La usamos en el momento y a partir de ese instante sabemos que nadie más se nos ha metido en el canal. Bueno, pues esta es la solución que la cuántica proporciona para el apocalipsis que nos traerán los ordenadores cuánticos. ¿Y qué pinta el espacio en todo esto? Bueno, pues el espacio viene a jugar un papel fundamental. ¿Por qué? Porque la transmisión de estos estados cuánticos a través de fibra óptica, hemos dicho que son fotones, bueno, pues esta transmisión es muy sensible a la atenuación. Entonces, cuando tengo distancias de fibra muy largas, esos estados se degradan, se pierden y al final nos confundimos con el ruido. Bueno, pues una forma tradicional de establecer enlaces de larga distancia han sido siempre los satélites. Entonces, ahora mismo se está definiendo a nivel europeo y a nivel global toda una red de comunicación mediante claves cuánticas, ¿vale? Lo que llaman lo que será el futuro Quantum Internet, y los enlaces actualmente por encima de 100 kilómetros a nivel cuántico se está considerando que se deben prestar no por fibra óptica terrestre, sino a nivel satélite, ¿vale? Y ahí es donde entran pues, todas las ventajas que tenemos en el sector espacial. Con muy pocos satélites podemos dar una gran cobertura,
llegamos a todos los usuarios desde el minuto 1, es decir, no vamos a necesitar llevar fibra óptica preparada para esta comunicación a cada uno de los usuarios, y podemos dar cobertura regional de una forma muy, muy sencilla, muy rápida, ¿no? Entonces, por esto, desde el minuto 1 el satélite forma parte de esta nueva red de comunicaciones cuánticas que se está estableciendo a nivel europeo. Pero claro, nada es gratis. Los que han dicho, como bien han dicho, yo doy clase en la universidad y yo siempre recuerdo a mis alumnos que nada es gratis. Entonces, hemos dicho, bueno, sí, el espacio tiene ventajas, bueno, pero efectivamente quitamos la fibra, pero empezamos a meter problemas de comunicaciones espaciales. Pues los problemas de la atenuación por largas distancias, los problemas de los efectos atmosféricos. Tenemos terminales terrestres que son más complejos. Un terminal de fibra pues es un fotodetector al final de una fibra óptica. Un terminal de comunicaciones ópticas en tierra, para satélite, perdón, es un telescopio. Como entenderéis, pues no es lo mismo un fotodetector metido en un chip que un telescopio que tiene que estar en un tejado, ¿no? Bueno, pues tenemos todos esos problemas asociados a los tradicionales de un satélite. ¿Vale? Toda la tecnología de comunicaciones cuánticas que se está empezando a desarrollar la tenemos que mandar al espacio. ¿Vale? Entonces, pues tenemos que hacer que soporte los ciclos térmicos, la radiación, el vacío, todos estos problemas que los que estudiáis aeroespacial pues os habrán contado, y los que no, pues os los comunico yo ahora, ¿no? El espacio pues no es precisamente un entorno agradable para la electrónica. Entonces, tenemos que, como decimos en el sector, espacializar esa electrónica. Las soluciones existen, se han hecho multitud de experimentos de comunicación de clave cuántica, pero hay que pasarlos al espacio. Bueno, pues ese es el camino, ¿vale? Y como os decía al principio, el estado del arte está ahí, ¿no? Y de hecho, la cuántica ahora mismo es una de estas palabras clave en general en las comunicaciones, pero especialmente en el sector espacial, ¿vale? De hecho, hay múltiples iniciativas a nivel europeo e internacional. Los que estéis más metidos en el tema, o si estáis interesados, ha habido una primera transmisión de clave cuántica usando un satélite chino que se llama MICIUS. La Agencia Espacial Europea tiene una iniciativa que se llama SAGA para montar toda esa parte de comunicaciones cuánticas de la futura infraestructura europea. Y es que además esto que os estoy contando de la transmisión de clave cuántica es el primer paso de lo que llaman el futuro Quantum Internet. El Quantum Internet no es simplemente transmitir claves. Va a habilitar la posibilidad de conectar dos ordenadores cuánticos, de forma que intercambien qubits y podamos hacer procesado cuántico distribuido. Si yo soy capaz de transmitir estados cuánticos, fotones entrelazados, pues eso permitirá que dos ordenadores cuánticos, entre comillas, se sincronicen, ¿no? Compartan qubits. Si ya hemos dicho que un ordenador cuántico presenta una capacidad de procesado paralelo masivo, pues si consigo sincronizar o entrelazar dos ordenadores cuánticos, pues imaginaros, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenéis un poco el mapa, el plan que tiene la ESA para montar las distintas demostraciones, ¿vale? Donde veis aquí que para el 2030 la ESA ya está previendo no solo la distribución de clave cuántica, que estaría pues como para el 27, sino directamente un servicio de Internet cuántico, es decir, de intercambio de estados cuánticos a nivel completo. Como digo, esto no es fácil. Esto tiene una serie de retos que la industria tiene que enfrentar y en los que participaréis vosotros. Como os decía al principio, yo esto lo estoy contando no para sacar pecho, bueno, venga, vale, también para sacar pecho, pero os lo estoy contando sobre todo porque entiendo que cuando os incorporéis al mercado laboral en los próximos años, 2, 3 años, este va a ser el mundillo en el que os vais a mover, ¿no? Porque vamos a necesitar pues, nuevas ideas para implementar y para superar todos estos retos, ¿no? Aquí tenéis unos cuantos. Como os decía, la disponibilidad de elementos cuánticos para espacio, que soporten el entorno espacial.
como os hablaba también de los terminales, telescopios con calificación espacial que nos permitan realizar ese enlace, ¿no? Bueno, pues sí, son como cualquier otro telescopio, pero no son como cualquier otro telescopio. Pues tienen que mantener muy bien la polarización, tienen que trabajar con señales de muy baja intensidad, bueno, pues tienen una serie de particularidades. Tanto para espacio como para tierra. El terminal de tierra pues, también tiene fotodetectores de altísima sensibilidad, refrigerados a temperaturas criogénicas. Bueno, pues son sistemas muy, muy complejos. Y luego, una parte muy importante. A día de hoy, todo el mundo habla del apocalipsis cuántico, todo el mundo habla del intercambio de claves, pero tendremos que definir cómo funciona eso de verdad. Es decir, cuáles son los servicios reales, cuáles son los casos de uso reales, lo que de verdad aportará valor a los usuarios finales, ¿vale? Y construir una red que no solo, que es lo que se ha hecho hasta ahora, como os decía, el caso de Micius, de este experimento chino, lo único que ha hecho ha sido mandar una clave entre un punto y otro. Una clave o un conjunto de claves de forma totalmente experimental. Bueno, pues hay que montar un sistema que sirva para que un señor en su casa o un espía que esté espiando o un embajador que esté en una embajada extranjera pueda acceder a un ordenador, recuperar una clave cuántica, cifrar un mensaje, mandarlo, que el receptor lo reciba, lo decodifique, es decir, que algo funcione de forma cotidiana y que además, y os pasará a muchos de vosotros, la gente que lo use, pues simplemente tenga la tranquilidad de saber que su sistema es seguro. Y no tenga que aguantar la charla de un señor explicándole que es que hay unas bases y una polarización y unos fotones. Bueno, eso, pues a los usuarios, y todos tenéis familiares que usan WhatsApp, y nadie os pregunta, oye, perdona, y cuando aquí dice cifrado extremo a extremo, de los mensajes, ¿eso qué significa? ¿Y qué clave se está usando? ¿Se está usando public key y es simétrica, es asimétrica? Eso a la gente le da igual. Para eso estamos los ingenieros, para hacer que las cosas funcionen de forma sencilla y que a la gente pues, le solucione problemas de su vida cotidiana, ¿no? Y específicamente para la distribución de clave cuántica, ¿vale? Pues tenemos que definir una serie de elementos que garanticen, como os digo, esa seguridad de extremo a extremo, más allá de la simple transmisión de las claves, más allá del jueguecito cuántico de mandar fotones de un extremo a otro. Además, si conseguimos hacer todo esto, el espacio tiene una serie de ventajas que van a apoyar este despliegue. Primero, nosotros ya estamos trabajando en comunicaciones ópticas. Entonces, el pasar a comunicaciones ópticas cuánticas, pues supone un salto razonablemente pequeño. Además, si nosotros ya tenemos comunicaciones ópticas en el satélite y comunicamos claves cuánticas, pues cifrar esas comunicaciones ópticas con clave cuántica va a ser inmediato, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues el espacio, digamos, está en ese momento dulce para entrar en toda esta revolución de comunicaciones, ¿no? Que supondrá el establecimiento de esta Internet cuántica. El único problema, o el principal problema, bueno, pues el principal problema que tenemos ahora es lo que se llaman los problemas de soberanía. Como estoy diciendo todo el rato, pues esto está ligado a seguridad de comunicaciones, cifrado, ¿vale? Entonces son las típicas palabras que a los gobiernos les ponen nerviosos. Entonces, bueno, pues cuando uno dice, no, se ha hecho comunicación cuántica con un ordenador chino, ostras, automáticamente todo el mundo se pone un poco tenso y dice, ya, pero eso quiere decir que los chinos conocen las claves. Entonces, bueno, sí, está muy bien, pero hagámonos nuestro sistema. Entonces Europa decide hacer su sistema, pero claro, luego entras en Europa y muy a la europea, pues llega Francia y dice, bueno, sí, hacemos un sistema europeo, pero claro, si yo monto un sistema europeo, Francia tiene sus claves, pero Alemania las va a conocer. Bueno, pues hagamos el subsistema francés y el subsistema español y el subsistema alemán. Bueno, pues ahora mismo estamos en esa fase tan europea en el que todo el mundo quiere hacerlo todo, sabiendo que no va a poder hacerlo todo. ¿Vale? Que estamos condenados a entendernos. Entonces también, desde aquí os hago ese llamamiento como futuros policy makers, que seréis algunos, futuros tomadores de decisiones. Bueno, aunque es importante defender la soberanía de un país, yo creo que el establecer una cooperación fluida a nivel internacional es fundamental, ¿vale? Porque ahora mismo estamos en un nivel tecnológico en el que ningún país puede atacar en solitario problemas de una magnitud como esta. Bien, en este entorno
dónde estamos y cuáles son los siguientes pasos. Bueno, pues a día de hoy lo que se ha conseguido, como os contaba, es hacer transmisión punto a punto de una clave cuántica a nivel experimental, ¿vale? Es simplemente pues, montar ese enlace durante unos minutos y mandar unas cuantas claves que se recuperan, que no se usan para cifrar nada, simplemente se recuperan en un extremo, en el otro, luego se comparan y nos ponemos todos muy contentos. Uy, qué bien, pues las hemos recuperado muy bien. Bueno, pues estamos en ese punto en hacer la transición de la parte puramente científico, demostrador técnico, a una parte operacional. Es decir, que esto empiece a servir para hacer algo de verdad. Que no sea un artefacto de feria, un aparatejo que enseñamos en los congresos, sino que llegue a los usuarios finales. Entonces, ahí, como os decía, la ESA tiene una iniciativa, que es la iniciativa SAGA, que persigue desplegar los primeros sistemas de comunicación de clave cuántica desde el satélite, ¿vale? Y en eso tenemos que sincronizarnos, como os decía, con la red terrestre, porque no tiene sentido que estemos comunicando claves de una manera y de otra, ¿no? Entonces, bueno, pues se montará una red integrada donde los enlaces de larga distancia se cubrirán con el satélite y los enlaces de corta distancia se cubrirán por fibra, típicamente, y lo veréis ahora. Yo puedo montar un enlace satélite Madrid-Barcelona y luego distribuir las claves por fibra con los anillos locales que ya tengo de fibra en las ciudades. En el caso del espacio, bueno, pues tenemos que decidir, y estamos ahora en plena discusión, si montamos todo este sistema con satélites de órbita geoestacionaria o con satélites de órbita baja. Los que conozcáis la diferencia entre estas dos órbitas, pues ahí tenéis el resumen de las dos. Ventajas de la geoestacionaria: un único satélite da cobertura a un tercio de la superficie terrestre. Con 3 satélites tengo cobertura prácticamente global. A cambio, tengo muchísima atenuación y el balance de enlace pues es mucho peor. Órbita baja, pues todo lo contrario. Tengo un balance de enlace muy bueno, puedo mandar muchos más bits de clave por segundo, pero necesito muchos satélites que den cobertura permanente, porque los satélites LEO salen y se ponen y necesito una constelación para hacer lo mismo. Bueno, como digo, al final todavía estamos en un punto en el que las dos soluciones pueden funcionar y tendremos que elegir cuál es la mejor. Un satélite grande y caro en geoestacionaria a cambio de muchos satélites pequeños más baratos, transmisores y receptores más grandes de apuntamiento fijo para geoestacionaria, o transmisores y receptores más pequeños pero que necesitan apuntamiento para órbita baja. Bueno, pues ahí estamos discutiendo. Y el criterio de decisión con el que os enfrentaréis cuando defináis estos sistemas, espero dentro de un par de años, van a ser pues, estas figuras de mérito. Básicamente, lo que se está haciendo ahora es hablar del key rate, lo que sería el bit rate, bueno, pues el número de bit de clave que podemos recuperar en un momento dado. Como os decía, esto está muy bien para un experimento. He recibido 100 bits de clave, bueno, muy bien, pero tenemos que ir un poco más allá, ¿vale? Ahora mismo se está mirando pues, simplemente el balance de enlace, lo que es la pura conexión física, la capa física, pero tenemos que entrar en la capa de servicio, en la capa de sistema, ¿no? Necesitamos entrar en definir, pues eso, no tanto los bits de clave, sino cuántas claves al día, cada cuánto tiempo refresco. Por ejemplo, lo que os decía, en un satélite geoestacionario a mí las claves me llegan de forma continua. Pero en un satélite LEO, si tengo pocos satélites, pues yo puedo tener muchas claves durante 10 minutos, pero hasta dentro de 5 horas no tengo más claves. ¿Qué solución es mejor o peor? Depende. Dependerá del usuario, de qué servicio necesite. Si yo tengo una videoconferencia al día, pues vale, pues con tener una clave al día me vale para hablar con la capital desde una embajada. Pero si yo tengo que cifrar todos mis correos, pues necesito muchas más claves. Bueno, pues todo eso es lo que hay que definir. Porque, como os digo, no perdamos de vista. Esto ya no es la curiosidad de, ay, mira, fotones entrelazados, teletransporte cuántico lo llaman incluso. No es esa curiosidad, es montar un servicio que le sirva a los usuarios. Bueno, pues esas son las cifras que tendréis que manejar. Todo esto se basa en el balance de enlace, ¿vale? Aquí tenéis, bueno, pues un poco los parámetros clave que tenemos que ver, ¿no? El principal es el balance de enlace, es la atenuación y tenemos que fijar qué parámetros elegimos.
¿Dónde está el truco? Bueno, pues el truco está en que como ingenieros podemos tocar todos los parámetros menos la atenuación de espacio libre. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, hay un montón de decisiones a nivel arquitectural que nos permitirán mejorar ese balance de enlace, ¿vale? Para cubrir, como os digo, no tanto el bitrate instantáneo como las necesidades del servicio. Ya os digo, podemos decidir tener menos clave, pero de una forma más continuada, usando geoestacionaria, podemos trabajar a ráfagas y, como siempre, pues no hay una solución mejor o peor. Bueno, pues hasta aquí el marco, ¿eh? Esta es la teoría, si queréis, de comunicaciones cuánticas y un poco el estado del arte. Ahora, muy rápidamente, os voy a contar, como os digo, qué está haciendo España o qué estamos haciendo en España dentro de este entorno, ¿vale? No por nada, sino porque, bueno, yo también hay otro mensaje que me interesa transmitir de forma rutinaria, digamos, en este tipo de sesiones. Y es, cuando hablamos de ingeniería y de ingeniería aeroespacial, España está al primer nivel. Es cierto que tenemos el nivel de inversión que tenemos, pero a nivel formación, a nivel preparación, estáis, y os incluyo, a primer nivel europeo. Entonces esto no es, uy, un sistema que, pues nada, inventarán en Alemania y ya veremos lo que nos toca. No, ¿vale? Nosotros en España estamos definiendo un sistema que se llama Caramuel. Caramuel es este buen señor, Juan Caramuel Lovich, que fue uno de los primeros, y fue desde luego el primer español, que escribió un tratado sobre cifrado, fue uno de los primeros criptógrafos o criptólogos a nivel europeo, ¿vale? Y este sistema Caramuel tiene como objetivo definir, montar y operar un sistema de distribución de clave cuántica extremo a extremo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora mismo estimamos que este sistema podría llegar a costar 100 millones de euros. Bueno, ahora mismo hemos recibido una primera aprobación por parte del CEDETI, que bueno, pues todavía no hemos acordado presupuesto, pero bueno, ahí tenéis alguna cifra. Y lo que vamos a hacer es empezar a definir este sistema para tenerlo lanzado en el año 2025. ¿Vale? Y como os decía, es un sistema operacional, no es simplemente el experimento de mandar una clave de un extremo a otro, sino que estamos definiendo, y aquí tenéis pues casi os diría el catálogo de empresas aeroespaciales españolas. Creo que excepto Airbus, pues todos los demás estamos aquí. De hecho, bueno, pues muchos de estos nombres son ponentes que vendrán a continuación. Todo este conjunto de empresas, cada uno aportando su conocimiento particular, pues estamos montando un sistema que sirva de comunicaciones extremo a extremo. Como os decía antes, ¿vale? Tenemos un objetivo y es enlazar dos redes terrestres, de forma que un usuario A y un usuario B puedan intercambiar una clave usando fibra óptica, satélite y fibra óptica, de forma que luego puedan cifrar todos sus mensajes usando esa clave, estando seguros de que esa clave no ha sido detectada, no ha sido comprometida, y esos mensajes, una vez cifrados, pues se pueden intercambiar por cualquier red tradicional. ¿Vale? Dentro de ese escenario, planteamos también, o sea, estamos ya mirando no solo lo que os digo, el mandar estos dos enlaces, una clave de un extremo a otro, no. Estamos definiendo escenarios comerciales, estamos viendo quiénes serían los usuarios potenciales. Pues allí tenéis usuarios institucionales, infraestructuras críticas, bancos, grandes corporaciones, ¿vale? Y estamos viendo cuáles serían las distintas necesidades del usuario, porque entendemos que es fundamental dar servicio al usuario, no simplemente contar y montar el experimento, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenéis los dos posibles usuarios. El usuario comercial, que como os decía, pues tendría un contrato con Telefónica y por su conexión de fibra tradicional le llegaría una clave que ha llegado desde Barcelona vía satélite, ¿vale? O incluso usuarios de alta seguridad o de alto nivel. Como os decía, imaginaros una embajada en Bogotá, que tiene un telescopio en su tejado y recibe una clave cuántica desde la central del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, ¿vale? Y tanto el Ministerio como la Embajada no dependen de un operador local, sino que tienen su propio sistema, ¿vale? Como os decía, este proyecto está en marcha, habéis visto los socios, ¿vale? Hemos arrancado en mayo y lo normal es que este proyecto esté listo, como os decía, para lanzar en el Q4 a finales de 2025. ¿Vale? Ahora mismo estamos en la fase A, en la fase de definición, y
intentaríamos, ¿vale? El objetivo es empezar la fase de definición. Aquí decimos a finales de este año, seguramente sea a mediados del año que viene, pero ya os digo, el objetivo es lanzar en el año 25. Aquí tenéis un diagrama de bloques. No voy a entrar en exceso en esta descripción, ¿vale? Pero bueno, quedaros un poco con el sistema de, bueno, tenemos una generación de las claves cuánticas, un emisor de señal cuántica que conecta con un telescopio y del telespacio transmitimos a Tierra pues, esa señal que se detecta, se demodula y recupera la clave, ¿vale? Y luego además estamos definiendo pues, toda la parte que llamamos de emisión, como os decía, todo el servicio. Nuestros análisis nos muestran que efectivamente somos capaces de proporcionar estas claves, ¿vale? Ahora mismo tenemos análisis, como veis aquí, que en función del tamaño del telescopio, lo que sería el tamaño de antena, en el satélite y en tierra, pues somos capaces de entregar pues, con un telescopio de un tamaño razonable en espacio, 70-80 centímetros, ¿vale? Y un telescopio en tierra de un tamaño razonable, pues 1,5 metros, 1,80 m, pues estaríamos en torno a decenas de kilobits por segundo de comunicación de clave. No es un bitrate excesivo, pero tener en cuenta que nosotros estamos mandando claves. Y las claves, pues bueno, 256, 1024, 2048 bits. Es decir, este no va a ser el canal por el que mandemos los mensajes. Solo intercambiamos claves que servirán para cifrar un mensaje que va luego por una red tradicional. Entonces, con esto estamos convencidos de que nuestro sistema funciona y satisfará las necesidades del usuario. Aún así hemos identificado pues, cuáles son los elementos críticos, como os decía antes, ¿vale? Pues la fuente de entrelazamiento en el satélite, los telescopios. Bueno, aquí tenéis un pequeño análisis de sensibilidad. Ya veis que el elemento clave, por ejemplo, va a ser el detector en tierra. Como os he dicho, son detectores criogénicos, lo que llaman los single photon detectors, detectores de fotones únicos mediante tecnología de nanohilos superconductores. Bueno, pues ya veis que hay mucha palabra mágica, nanohilo superconductor para detección de clave cuántica. Bueno, pues como veis estamos un poquito en ese mundillo que suena casi a mal guión de ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, es ingeniería real. Bueno, pues aquí veis un poco cuáles son los parámetros que estamos intentando definir, ¿vale? Pues temas de sincronización, la definición de las necesidades del servicio, pues cuántas claves, cuánto tiempo tienen que estar vivas esas claves, qué necesidades tenemos de refresco y demás, ¿no? Bueno, pues ese es un poco el análisis que estamos haciendo. Termino ya. Creo que vamos un poquito tarde, pero por lo menos para que haya tiempo para preguntas. Mensajes que os quiero dejar hoy, ¿vale? Ya digo, es un tema complejo, a lo mejor me he metido en demasiado detalle técnico, pero importante. La cuántica ahora mismo, la palabra cuántica, aparte de para guiones de películas, hoy en día es uno de las palabras claves dentro del sector espacial. Es uno de los hot topics, comunicaciones cuánticas. Si buscáis, pues todo el mundo está trabajando en esto, ¿no? Y está trabajando en esto porque estamos en ese punto en el que tenemos que pasar del experimento al servicio operacional. Es decir, hacer que una, si me permitís la expresión, curiosidad de feria, se convierta en un sistema que haga cosas para el usuario final, ¿no? Esto pasa por resolver los problemas clave, que es espacializar tecnologías que ya hay en tierra, bueno, pues hacerlas que funcionen en espacio, definir sobre todo lo que necesitan los clientes y cómo nuestro sistema satisface esas necesidades, ¿vale? Quedaros con el mensaje de que España va a jugar un rol importante dentro de esa transición, ¿vale? En el desarrollo de esa parte espacial de la red de comunicaciones cuánticas, ¿vale? Y que cuando en unos años, ya digo, espero que para el 25 se empiecen a desplegar estos primeros sistemas de comunicaciones de clave cuántica, pues España tendrá un rol importante y veréis empresas españolas haciendo ese desarrollo y posiblemente alguno de vosotros pues estéis implicados en estos desarrollos. Poco más por mi parte. Casi prefiero que me preguntéis y que me indiquéis dónde he podido quedarme corto o si tenéis alguna curiosidad en concreto y quedo a vuestra disposición. Creo que bueno, de hecho te han sobrado 3 minutos, si
si te queda algo por decir, todavía tienes tiempo. Pero hay una duda más que una curiosidad. Si quieres comentar algo más o te pregunto directamente. Si hay preguntas ya, porque no he visto el chat, si hay preguntas, pasamos a preguntas. Vale, a nivel legislativo, ¿qué problemas se encuentran a la hora de implementar tecnologías como esta? ¿Hay algún tipo de legislación específica en algún marco? Vamos a ver, a nivel legislación, como tal, las legislaciones en general son lo que llamamos en el sector technology agnostic, es decir, no hay una ley para las comunicaciones cuánticas, ¿vale? Sí que hay una serie de legislaciones y más que leyes hay una serie de normas o de estándares para las comunicaciones seguras, independientemente de que éstas se produzcan mediante clave cuántica, mediante cifrado tradicional o mediante pues, un señor con una moto que lleva una carta con un lacre, con un sello de cera ahí puesto. Entonces, sí que es verdad que nosotros, bueno, no lo he pasado muy rápido, pero uno de los socios en el consorcio es el Centro Criptológico Nacional. Es decir, todo este sistema tiene que desarrollarse de acuerdo con los certificadores que van a validar este sistema. Entonces, como os decía, todo esto pues va de que a un usuario final le vamos a decir, mire, si usted usa esta clave, yo le garantizo que esta clave no ha sido interceptada y no se puede romper. Y la respuesta del usuario muy razonablemente será, porque tú lo dices. ¿Vale? Pues como os digo, todos tenéis WhatsApp, todos abrís un primer grupo o un primer contacto y sale ahí un mensajito que dice, este mensaje está cifrado extremo a extremo, nadie más puede verlo. Porque lo dices tú, Mark Zuckerberg, ¿no te digo? O sea, vamos a ver, eso es yo puedo hacer una ventana que salga cada 10 segundos diciendo, fíese de mí, no pasa nada. Bueno, como digo, no hay tanto una legislación como una serie de estándares, como una serie de pruebas de seguridad que tenemos que pasar, ¿vale? Y ya digo, está orientado sobre todo a transmitir esa confianza al usuario final. Yo te estoy dando una clave y esa clave no está rota porque, bueno, pues porque he hecho esta prueba, respondo a este y este y este estándar, ¿vale? Entonces, como las claves se almacenan solo aquí y aquí, esto es seguro. Y además no solo te lo digo yo, sino que hay un organismo independiente público como es el Criptológico Nacional en España que pues, te pone un sello que dice, oiga, sí, y esto vale para mensajes hasta categoría, pues depende hay varias, ABC o Top Secret, Confidential, Eyes Only, bueno, hay varias categorías, ¿no? Pero ya digo, más que una ley, es una serie de estándares y normativas. Entonces, bueno, en su momento yo supongo que sí, que los enlaces cuánticos, digamos, pues se incluirían con nombre y apellidos en esos estándares, ¿no? Ahora mismo somos un sistema más de comunicaciones seguras. Vale, muchas gracias. Han surgido más preguntas, bastante más. Si no da tiempo a hacer todas, las haremos en la entrevista que hemos acordado, así que todas serán respondidas. La siguiente que se ha hecho es si esa tecnología cuántica en órbita producirá interferencia en sistemas de exploración de Deep Space. Vamos a ver, no debiera tener en cuenta que son enlaces ópticos punto a punto, es decir, en el fondo es un láser y es un láser muy colimado, es decir, muy enfocado. De hecho, para que os hagáis una idea, nosotros ahora mismo el enlace óptico que estamos manejando, la huella en tierra, es decir, la máxima dispersión que tendría el láser está en torno a los 150-200 metros. No es como una señal radio que tú radias y cubres toda la península ibérica. Tenemos un espejo que puede cubrir todo el sur de Europa, pero voy apuntando, digamos, usuario a usuario. Entonces, tenemos muy controlado dónde estamos metiendo el láser. Entonces, obviamente, por ejemplo, si uno de los receptores, como puede ser el caso y estamos considerándolo, está en el Instituto Astrofísico de Canarias, pues cuando nosotros estemos metiendo un pepinazo láser a ese telescopio, pues a lo mejor ciertas observaciones se ven distorsionadas, pero va a ser estrictamente durante el tiempo que estemos iluminando ese terminal y ahí tenemos mucho más control que tradicionalmente a nivel radio, donde, bueno, pues yo radio en una zona de cobertura de centenares o miles de kilómetros y todo el que esté dentro se ve perjudicado. En ese sentido, ya digo, las comunicaciones ópticas son mucho más puntuales y están mucho más controladas en cuanto a interferencia.
Vale, creo que, creo que ha quedado claro. Creo que solo nos da tiempo una pregunta más, pero bueno. ¿La transmisión cifrada solo puede llegar de punto a punto o puede llegar a varios objetos simultáneos? No, con lo que has dicho sí, pero por... Vamos a ver, la comunicación, entendamos comunicación cifrada. El intercambio de claves está pensado siempre entre un emisor y un receptor, ¿vale? Punto a punto. Luego, una vez que esa clave o que tú transmitas de un emisor a varios receptores una familia de claves, luego el mensaje, pues tú verás si haces broadcast o no. Pero la gracia de este sistema, efectivamente, es que nosotros emparejemos dos extremos de un canal de comunicación, ¿eh? Porque al final, si yo tengo una clave secreta entre un emisor y 35 receptores, creo que era Abraham Lincoln, es una de estas frases que no se sabe muy bien a quién colgársela, pero Abraham Lincoln decía que la única forma de mantener un secreto es que solo lo sepan dos personas y una de ellas esté muerta, ¿no? Entonces, bueno, pues de momento este sistema está pensado para enlazar claves entre dos extremos, ¿no? Dos puntos. Vale. ¿Y es posible que se masifique esta tecnología? Esperemos. De hecho, ese es el modelo de negocio. Es decir, cuando los ordenadores cuánticos estén totalmente desplegados, la idea es que haya una transición hacia un sistema de cifrado de clave cuántica. Es decir, a que, como digo, siempre de forma transparente al usuario, pero igual que ahora nuestras comunicaciones están cifradas, es decir, lo que os decía, igual que ahora en el WhatsApp sale un mensaje que dice su comunicación está cifrada y tú no has hecho nada, ¿eh? Esto es una API que ha puesto WhatsApp ahí. Bueno, pues en su momento tu Telefónica, Pepefone o quien sea, pues montará un sistema en el que en tu terminal de casa pues te llegará una clave cuántica por fibra óptica y cifrarás tus comunicaciones, ¿vale? Y toda tu comunicación estará segura, ¿vale? Y los cajeros automáticos lo utilizarán y esa es un poco la idea, que efectivamente sea masivo no por nada, sino porque el que no lo utilice pues estará expuesto a que sus claves se rompan. Entonces serán los propios operadores, los propios grandes usuarios los que implementen este sistema, ¿eh? ¿Y qué camino o formación se ha de seguir para especializarse en esta tecnología? ¿Qué rama de la ciencia estudia esto? Camino, formación. Vale, pues depende. Esto es un sistema extremo a extremo, es un sistema completo, ¿vale? Yo soy ingeniero de teleco. En el equipo de trabajo que tenemos, pues tenemos desde gente de matemáticas y de exactas, que son expertos en la parte más formal de la parte criptográfica, es decir, el que es capaz de, con una ecuación, demostrarte que la probabilidad de que pillen tu clave y el tiempo máximo para romperla es 10 a la menos tropotocientos mil, hasta el licenciado en ciencias de materiales, que es el que sabe por las propiedades del cristal que va dentro del láser, ¿vale? Cuando estamos hablando de un sistema extremo a extremo, ¿vale? Pues hay múltiples disciplinas. Ingenieros de teleco, aeroespaciales para todo el tema de apuntamientos, telescopios, cómo muevo el satélite, cómo espacializo el telescopio. Gente de exactas para la parte más teórica, expertos en procesado de señal. ¿Mm? Toda esta historia que os estaba diciendo yo de, bueno, sí, y veo cómo has cifrado tú, o sea, cómo has polarizado tú y cómo he polarizado yo. Bueno, pues ahí hay toda una serie de algoritmos de corrección de errores que hay que aplicar. Eso va programado dentro de una FPGA, pues necesito gente de un grado en electrónica para programar esa FPGA, habrá que construirlo, ¿vale? Entonces, bueno, casi os diría, que cuando decís qué rama de la tecnología estudia esta ciencia, hay muchas ciencias metidas aquí, ¿vale? Entonces, depende de en qué parte del sistema, es como si me decís que hay que estudiar para fabricar teléfonos. Pues chico, pues desde el señor que fabrica la carcasa de plástico hasta el señor que te hace una pantalla OLED o el tipo que te hace el algoritmo del sistema para hacer el login, ¿no? Ya digo, si queréis ser estrictos, la parte de cuántica se estudia mucho en la parte de física, ¿eh? Y luego la parte de criptografía, pues es o bien teleco, la parte de redes, o bien exactas, la parte mucho más teórica, ¿no? De teoría de la comunicación, teoría de seguridad y este tipo de cosas. Vale, perfecto. Y para los que han entrado un poco más tarde, me piden si puedes resumir un poco los principales beneficios de este tipo de tecnología sobre a las criptologías que hay actualmente, criptografías que hay actualmente. Básicamente hay una ventaja y es, se puede demostrar de forma física y de forma matemática que
la clave intercambiada entre dos extremos no se ha visto comprometida en ningún momento. Es decir, a día de hoy yo intercambio una clave, la intercambio por un canal público y esa clave, los famosos sistemas de clave simétrica o los famosos sistemas de clave pública, ¿vale? Esa clave la ve todo el mundo y lo que confío es que con un ordenador normal lleva muchísimo tiempo romperla, con lo cual pues nadie me la va a romper. Pero tienen acceso a la clave físicamente. ¿Vale? Este sistema no, este sistema es, yo te paso a ti una clave por un canal y como alguien toque ese canal, yo lo detecto y tú lo detectas. Con lo cual, vamos a decir, la clave no es irrompible en ningún caso. Alan Poe en su famoso escarabajo de oro dijo, todo lo que una mente humana puede descifrar, otra mente humana lo puede descifrar, ¿no? La clave me la pueden pillar, me la pueden interceptar, pero inmediatamente detecto que esa clave ha sido interceptada. Con lo cual, obviamente, dejo de usarla, o de hecho, como se hace a priori, no la uso. Cuando está llegando mi clave, veo que empieza a tener un nivel de ruido demasiado alto y esa clave la tiro. ¿Vale? Esa es la ventaja fundamental. Y es que cuando los ordenadores cuánticos permitan romper los mensajes, los cifrados tradicionales, yo tendré un nuevo sistema en el que sabré que mi clave no se ha visto comprometida. Vale, perfecto. Yo creo que ha quedado todo muy claro y has explicado una tecnología bastante compleja. Me alegra mucho que digas eso, porque es un tema, bueno, es un tema cuántico, ya sabéis. Entonces, la cuántica es muy misteriosa. El gato nunca sabemos si está... Bueno, supongo que la mitad de vosotros lo habréis entendido y la mitad no, pero hasta que no abra la caja nunca lo sabré. Sí, ha sido una gran ponencia de un tema complejo, así que muchísimas gracias y gracias por responder todas las preguntas que han sido. Gracias a vosotros. Como digo, si os he conseguido llamar la atención y que cuando vayáis y salgáis al mundo laboral, pues y os comenten, oye, ¿podrías trabajar en este tema? Pues por lo menos que os suene, que sepáis que el estado del arte está ahí, ¿no? Que en la industria estamos trabajando en este tema. Genial, pues muchas gracias. A vosotros. Doy paso al interludio, que hacemos un pequeño descanso hasta el siguiente ponente. Muchas gracias a todos.
Bueno, pues después de este interludio, doy paso a Raquel y la chica que presentará ya a Simone y les dejo con la siguiente ponencia. Gracias, Esther. Buenas, pues yo soy Raquel. Los que estuvisteis el martes en la primera sesión del Congreso quizá me conozcáis ya. Vengo simplemente a presentar al siguiente ponente. Nuestro siguiente ponente es Simone Centuori, el actual director de la Unidad de Negocio de Sistemas de Vuelo en Deimos, y viene un poco a hablarnos de todas las actividades que llevan a cabo en esta unidad de negocio. Cosas que van desde análisis y diseño de misión a dinámica de vuelo, ingeniería de sistemas, desarrollo de software, sistemas embebidos bueno, toda una serie de actividades relacionadas con los sistemas de vuelo que nos presentará hoy Simone, al que tenemos la suerte de tener con nosotros. Hola Simone. Hola Raquel. Bien, sí. Sí, te escuchamos perfectamente. Fenomenal. Pues sin más dilación, el micrófono es tuyo. Gracias. Pues voy compartiendo mi pantalla. Bueno, buenos días a todos entonces, gracias por estar aquí. Veo que hay unas cuantas personas conectadas, unas 66 había visto antes, ahora os he perdido con los cambios de pantallas. Y bueno, podemos empezar. Tenemos una hora a disposición, me gustaría así tener cierta interacción con vosotros, porque mi idea esta mañana es presentaros un poco lo que hacemos dentro de la unidad de negocio de Flight System a Deimos. Para que os ubiquéis, ya veréis que iremos viendo a lo largo de la presentación diversos aspectos. Empezaremos con una pequeña introducción de lo que es Deimos y de qué hace exactamente, qué se hace exactamente en sistema de vuelos. Y luego nos dedicaremos de manera más detenida a describir un poco las tecnologías que tratamos en sistema de vuelo y lo haremos a través de una serie de ejemplos, ¿vale? He seleccionado una serie de proyectos que creo que puedan ser de vuestro interés. Iremos viendo la participación de Deimos en estos proyectos y qué tipo de tecnologías se han aplicado para resolver ciertos problemas, intentando engancharlo con lo que estáis estudiando vosotros, ¿no? Estáis haciendo una carrera de espacio, entonces entiendo que os pueda interesar ver cuál es la aplicabilidad efectivamente de lo que estáis estudiando en este momento. Pero empezando por las cosas importantes, habréis notado por mi acento que no soy exactamente ni de Madrid ni de Burgos. Entonces, primero me toca esta vez daros la enhorabuena por lo que ha pasado anoche. Muy a mi pesar, ayer España tuvo mejor suerte que Italia, así que enhorabuena a vosotros y podemos ponernos ahora ya manos a la obra, ¿vale? Y sentíos libre de levantar la mano, de interrumpirme, como son dos partes, si queréis, podemos agrupar las cuestiones al final de la primera parte y luego al final de la segunda, pero si alguien quiere intervenir, por mí, encantado de tener un diálogo más vivo, ¿vale? Entonces, esta primera parte es un poco menos técnica, os voy presentando qué hacemos en Deimos, ¿vale? Deimos es parte de una empresa que se llama Elecnor, ¿vale? Elecnor es una empresa grande, es una empresa enorme, con casi 15.000 empleados, ¿vale? Y que trabaja principalmente en obras de ingeniería, infraestructura, energías renovables y medio ambiente. Y tiene una rama que es la parte de nuevas tecnologías, que es donde estamos nosotros, ¿no? En este circulito aquí a la derecha. Y Elecnor es un actor global, o sea, tiene presencia en todo el mundo, ¿vale? Estos son factores que igual técnicamente no son importantes, pero a la hora de trabajar en una empresa sí que es útil tener en cuenta su presencia en el mercado internacional, saber con qué tipo de tamaño de negocio de qué tipo de tamaño de negocio estamos hablando, ¿vale? Y Deimos, como decía, es la rama tecnológica del grupo Elecnor, ¿vale? Entonces nosotros desarrollamos varios tipos de tecnologías, el core business es espacio, pero también tratamos temas de aeronáutica, de marítima, de transporte, o sea, si habéis estado en cualquier estación de trenes de cercanías, todo el sistema de gestión de ADIF lo maneja Deimos. Y para haceros un ejemplo, y tenemos
varios proyectos que se han realizado en el curso de estos años. Hemos cumplido 20 años justo en junio, ahora en el junio pasado. Entonces creo que más o menos tenemos la edad que tenéis muchos de vosotros. Y estamos presentes en 5 naciones y tenemos alrededor de 400 empleados, ¿vale? De esos, luego veremos más en detalle los números de Flight System. Y en lo que se refiere a espacio, cubrimos varias áreas, ¿vale? Desde la exploración y la ciencia del espacio a la navegación por satélite, la observación de la Tierra, la observación de basuras espaciales, asteroides y lanzadores. Y tenemos experiencia en toda la cadena de valor, ¿vale? Desde el diseño muy preliminar de concepto de lo que se llama fase cero, no sé si estáis acostumbrados a este tipo de nomenclatura, pero en una misión espacial las fases 0A son las fases preliminares de diseño de concepto y desde la fase B se definen los detalles, CD, producción industrial y fase E, lanzamiento e implementación de la misión. Y nosotros estamos presentes en toda la cadena, hasta el usuario final, ¿vale? Dependiendo de los proyectos, a veces hemos estado involucrados solo en las fases preliminares, a veces hemos llegado al lanzamiento y ejecución de la misión completa. Y tenemos contrato en Flight System con muchos actores a nivel mundial, ¿vale? Las agencias, las veis aquí arriba a la izquierda, Agencia Espacial Europea, por supuesto, la Comisión Europea, pero hemos trabajado también con la NASA, trabajamos mucho con la UK Space Agency, hemos trabajado con la Agencia Espacial Brasileña y con el CNES. Los actores principales a nivel industrial con los cuales solemos colaborar son Thales, Airbus o HB, son los grandes integradores de satélites. Pero en los últimos años, aquí en el rincón abajo a la derecha, hemos estado trabajando con empresas que están más en el sector de New Space, entonces son empresas más pequeñas que tienen un ciclo de proyecto totalmente diferente y unas necesidades totalmente diferentes, pero hemos estado trabajando con empresas japonesas, americanas y un poco en todo el mundo, ¿vale? Y en Flight System en particular somos 85 personas, ¿vale? El grupo se compone de 85 personas. Tenemos una experiencia media de unos 9 años y el 40% tiene menos de 30 años. Entonces es un ambiente muy joven. Podéis ver aquí las fotos y donde tenemos una base grande de ingenieros que salen de la carrera y que trabajan codo a codos con personas que tenemos hasta 15, 20 o más años de experiencia, ¿vale? Y estamos presentes en todas las sedes de Deimos, ¿vale? El headquarter es en Madrid. Luego tenemos en Castilla-La Mancha nuestras instalaciones para la integración y los test de satélites, que es este edificio de aquí, el grande en el centro. Y luego tenemos sedes en Portugal, en Lisboa, en Reino Unido, en Harwell, cerca de Oxford, en Italia y en Rumanía. Están presentes 11 nacionalidades en Flight System, ¿vale? Con la gran mayoría son españoles, luego una parte consistente de italianos, muchos de ellos distribuidos en las varias filiales. Y luego podéis ver aquí, tenemos hasta compañeros australianos, argentinos, vietnamitas, o sea que tenemos realmente un ambiente internacional multicultural, que es un punto de fuerza muy, muy importante, ¿vale? Porque nos permite una diversidad de ideas y también poder participar en proyectos de carácter nacional desde varios sitios, ¿vale? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y con esto cierro ya la parte de introducción. Pues en Flight System cubrimos varias disciplinas en lo que nosotros consideramos nuestra cadena de valor. Entonces empezamos por la ingeniería de sistema, que como os decía es un poco lo que se hace con el estudio de concepto de la misión, y esto se enlaza directamente con el diseño de misión y el análisis de misión, ¿vale? Luego os pondré ejemplos, ¿no? Pero cálculo de trayectorias, prestaciones de la misión en determinadas órbitas, cómo optimizar el propelente que se usa en una misión interplanetaria, qué prestaciones tiene un satélite de observación de la Tierra, este tipo de análisis. Y hemos llegado a desarrollar nuestro propio producto de Flight Dynamics, o sea, todo el sistema
que permite controlar una misión cuando está volando, ¿vale? Luego tenemos una parte que se dedica a análisis de emisión, pero para la parte de vuelo atmosférico, entonces más una parte de flight mechanics, ¿vale? Entonces cubrimos tanto satélites alrededor de la Tierra como misiones interplanetarias, como misiones que atraviesan capas de atmósfera, por ejemplo, en la entrada hipersónica interplanetaria a un planeta como Marte, o en la reentrada a Tierra de cápsulas, o en el reuso de vehículos alrededor de la Tierra. Y luego de aquí acoplamos esto con la parte de inteligencia de a bordo, ¿no? Con el cerebro de la misión, que es el sistema de GNC-OCS y la autonomía de a bordo. Entonces, guiado, navegación y control para saber en cada momento dónde está la misión, esa es la navegación, y el guiado nos permite saber qué hay que hacer para que la misión siga en su curso, y el control, qué acción implementar para que ese guiado se ponga en marcha, ¿vale? Y todo esto a través de un empuje muy fuerte a la autonomía a bordo, que es lo que se requiere en misiones tecnológicamente muy sofisticadas, en las cuales, si estamos hablando de distancias interplanetarias, no hay posibilidad de intervenir desde Tierra, ¿vale? Y no solo diseñamos el sistema de GNC y OCS, sino lo implementamos en el software de a bordo, ¿vale? O sea, picamos el código y lo metemos en ordenadores de a bordo que puedan ejecutar de forma concreta el control de la misión. Todo esto a través de un sistema de verificación y validación de nuestra solución de subsistema de GNC, y a través del diseño de la aviónica, o sea, de todos los sensores que se necesitan para poner en marcha esta solución, que es la que nosotros llamamos la solución de vuelo de Deimos, ¿vale? Todo esto lo hacemos a través de la interconexión de tres patas fundamentales, que son la T, la A y la P que veis aquí, la tecnología, las aplicaciones y los productos que desarrollamos en Flight System. Entonces, la tecnología como elemento básico de investigación, entonces habrá alguno de vosotros que esté interesado más en investigar tecnologías innovadoras y básicas. Para nosotros es nuestro DNI, diría, y nuestro ADN a la vez, la investigación tecnológica, que transformamos en aplicaciones. O sea, no queremos que se quede simplemente a un nivel de un estudio académico, sino que queremos darle una aplicación concreta en misiones que vuelan, y de ahí desarrollar productos que puedan estar en el mercado espacial. Y cerrando el bucle, estos productos nos empujan al desarrollo de nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Esta es un poco la visión que tenemos en Flight System y la introducción que os quería dar, ¿vale? Entonces, si queréis, antes de pasar a ver una docena de ejemplos, más o menos, de cosas que hemos hecho durante los años y de las tecnologías asociadas a ellas, si queréis aprovechar para hacer alguna pregunta con respecto sí, a cómo estamos estructurados, a lo que hacemos en carácter general, a cómo estamos organizados, podéis aprovechar. Pues veo que de momento todo claro, entonces seguimos. Pues nada, como decía, os quería presentar una serie de ejemplos concretos de casos de estudios que hemos estado tratando durante estos años, y empezamos por una serie de tecnologías. Empezamos por la análisis de emisión en observación de la Tierra y por la misión FLEX. FLEX es una misión que está actualmente en fase de diseño, está en una fase avanzada de diseño, es una fase B2 CDE, entonces el diseño de concepto ya se ha completado, la misión se ha seleccionado para implementación, y se está terminando el diseño de detalle para luego pasar a la producción industrial, ¿vale? Entonces es una fase ya más complicada de interacción industrial, porque empiezan ya a haber toda una fase de decisiones muy críticas a la hora de hacer la misión en concreto. FLEX es un satélite que volará en formación con Sentinel-3, entonces tiene un diseño de misión muy peculiar, ¿vale? Es un satélite que tendrá una distancia de aproximadamente unos 100 kilómetros desde Sentinel-3, entonces tendrá que mantener una formación relativa constante con este satélite.
y la combinación de las observaciones de Flex con las de Sentinel-3 permiten recuperar la fluorescencia de las plantas, ¿vale? O sea, como decir, el producto que las plantas emiten cuando hacen fotosíntesis y entonces permitirá medir la capacidad de transformar dióxido de carbono en oxígeno real de las plantas, ¿vale? Ese es el objetivo y es un objetivo de carácter de estudio medioambiental para conocer mejor el mecanismo de recuperación de oxígeno desde los gases de efecto invernadero y poder así estudiar mejor todo el tema del calentamiento global y del cambio climático, ¿vale? Que está asociado con estos gases. ¿Qué hacemos nosotros? Pues hemos estado presentes desde el principio con el diseño de misión, entonces optimizando las trayectorias para que se mantengan estas distancias relativas que permiten sacar los productos y luego se hacen toda una serie de análisis muy importante para caracterizar las prestaciones. Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, arriba a la derecha, son los tiempos de revisita, que como podéis ver son muchos más bajos en los polos, porque es una órbita síncrona, o sea, casi polar, entonces hay mucha frecuencia de revisita en los polos y menos en la zona del Ecuador, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, otro factor importante es Flex usa una red de 3 estaciones, Svalbard aquí al norte, en Noruega, Kiruna y Troll en Antártida. Y eso es fundamental para poder tener dos descargas o 3 cada órbita y no saturar la memoria del satélite. Tiene que recuperar muchísimas imágenes, muchísimos datos. Entonces, un tema fundamental es estudiar la evolución de la memoria, la capacidad que tiene el satélite de recuperar datos, no saturar la memoria, descargarlo lo antes posible para que estos datos estén a disposición del usuario final lo antes posible. Entonces, como veis, hay una parte de diseño, hay una parte de prestación, todo muy conectado a lo que es la dinámica orbital y la geometría orbital, que son elementos característicos de un estudio de análisis de emisión de observación de la Tierra. Otra cosa que hacemos en observación de la Tierra y en este campo de análisis de emisión es mantener nuestro producto de Flight Dynamics, se llama Fly4EO, ¿vale? En Deimos, más allá de Flight System, tenemos una suite de productos de Ground Segment, un sistema de control de satélites completo, que tiene también el cálculo de implementación de maniobras, la recuperación de datos, el procesamiento, etcétera. Y en particular en Flight System nos encargamos de la parte de Flight Dynamics. Entonces son todos los algoritmos que permiten saber dónde está el satélite, cómo estudiar cómo hay que implementar las maniobras y cómo mantener la misión en el estado que se necesita, básicamente. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí hablando aprovechando el ejemplo de Sentinel-3 y Flex, veis cómo se ha utilizado el Flight Dynamics para calcular la maniobra de Flex como consecuencia hasta aquí de las maniobras de Sentinel-3, ¿vale? Y mantener la formación de la que hablábamos antes. Este sistema se ha utilizado ya en satélites que han volado. Por ejemplo, el último ejemplo es el satélite Amazonia 1 de la Agencia Espacial Brasileña, que está volando en este momento y se controla a través de ese sistema de Flight Dynamics. Si nos movemos manteniéndonos en el campo de la análisis de emisión, ¿vale? Nos movemos al área de análisis de emisión interplanetaria y navegación. Aquí tenemos una expertise muy grande en el tema de optimización de trayectorias. Entonces aquí os he puesto un ejemplo, la verdad que ha sido difícil escoger, pero esta misión es particularmente interesante, es una misión que hemos estudiado el año pasado para la ESA junto con Airbus, para desarrollar un Kinetic Impactor para desviar asteroides, ¿no? Sabéis que los asteroides pueden ser una amenaza para la Tierra porque pueden entrar en la atmósfera y pueden estrellarse en el suelo causando cráteres y daños. Entonces se lleva ya una decena de años más o menos en la Agencia Espacial Europea y la NASA también estudiando cómo desviar asteroides, ¿vale? Entonces la idea de este estudio era ver cómo se puede desarrollar de forma rápida una plataforma muy flexible
que se pueda dejar en una órbita alrededor de un punto de Lagrange y de ahí, cuando hay una amenaza de un asteroide en ruta de colisión con la Tierra, pueda salir para impactarlo y desviarlo un poco, lo suficiente para que no llegue a tierra, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos hecho en este caso? Podéis ver aquí abajo la optimización de trayectoria. En este caso, además de optimizar la trayectoria, había que estudiar varios miles de asteroides que eran los candidatos para la misión. Y entonces podéis ver aquí la trayectoria, la Tierra es esta que está en verde. Aquí en morado está el asteroide y se ve la trayectoria que hace el satélite. Luego tengo un vídeo que es más bonito para llegar a impactar el asteroide. Son cálculos, os podéis imaginar, bastante complejos porque hay que llegar a la posición del asteroide cuando el asteroide está ahí. Y hay que optimizar, por supuesto, el delta de V, o sea, la cantidad de energía que tenemos que darle al satélite para que llegue en el tiempo adecuado. Y luego tenemos que calcular una serie de parámetros que nos permiten elegir la estrategia mejor. Entonces, podéis ver aquí arriba a la derecha la capacidad de flexión del asteroide, que se mide en cuánto se mueve el asteroide, donde una unidad es su radio de la Tierra. Entonces, por ejemplo, este puntito de aquí es que hemos desviado el asteroide de 2 radios terrestres, entonces aproximadamente unos 13.000 kilómetros. Y podéis ver también cómo la misma desviación puede afectar otros parámetros orbitales del asteroide, como su inclinación, el semieje mayor, y la capacidad que tenemos o cuántas misiones necesitamos para poder desviar el asteroide que nos interesa. Aquí os he puesto este vídeo que debería poderse ver, ¿ok? Donde veis nuestro satélite que sale de Tierra, ¿vale? Estas son trayectorias reales, ¿eh? Esto no es simplemente una gráfica, son efemérides reales de los cuerpos celestes y son las trayectorias optimizadas que hemos calculado nosotros. Entonces el asteroide primero va alejándose de la Tierra, yendo más allá de la órbita de Marte, hace esto a expensa de gasto de combustible para adquirir velocidad y poder impactar el asteroide con velocidad suficiente para desviarlo una cantidad de kilómetros suficiente para que no impacte a Tierra. Y aquí veis cómo vuelve a entrar y va a impactar el asteroide en ese punto, ¿vale? Ese es un tipo de análisis que hacemos en Deimos. Y en el campo de análisis de misión interplanetaria también nos ocupamos de protección planetaria. Lo que hemos visto antes era defensa planetaria, ¿vale? Protección planetaria significa evitar contaminar otros planetas o la Tierra con microbios de otros cuerpos, ¿vale? Entonces, en el sistema solar, todos los planetas se clasifican según una categoría de sensibilidad a la contaminación, porque, por ejemplo, si estamos hablando de rocas prácticamente muertas como la Luna, pues no son cuerpos sensibles. No hay riesgo de llevar nada a la Luna o de traer nada desde la Luna, porque simplemente es una roca, pero sí que hay otros cuerpos donde existe la vida, como la Tierra, o donde podría existir la vida. Y en particular, estos cuerpos se clasifican como categoría 5 y son Marte, Europa, una de las lunas de Júpiter, y Enceladus, una de las lunas de Saturno, ¿vale? Estos 3 cuerpos se tienen que proteger de manera particular y no podemos impactar o aterrizar en estos cuerpos a menos que tengamos un satélite totalmente esterilizado, ¿vale? Tenemos que garantizar que no vayamos ahí a buscar la vida y declaremos que hemos encontrado la vida porque no nos la hemos traído desde casa, desde la Tierra, ¿vale? Por supuesto, el cuerpo más protegido es la Tierra, entonces en caso de misiones de Sample Return, donde intentamos traer cosas acá a casa, desde Marte, desde Europa, desde Enceladus, tenemos que tener mayor cuidado y evitar y sellar perfectamente todo lo que traemos y evitar trayectorias de impacto peligrosas. Centrándonos en este ejemplo, somos los encargados de la Planetary Protection de JUICE. JUICE es la primera misión de clase L, o sea, de las grandes del programa Cosmic Vision de la ESA, que se lanzará el próximo verano, en agosto creo que es la última fecha actualizada.
Y la misión, el prime contractor es Airbus France. La misión entonces saldrá en junio. Hará una serie de flybys de la Tierra y de Marte, creo que lo han cancelado, y de algunas lunas de Júpiter para hacer un gran tour de las lunas de Júpiter. O sea, la idea es estudiar Io, Europa, y luego orbitar a través de flybys y luego orbitarse alrededor de Ganímede. Entonces hay un gran problema aquí, que es que tenemos que garantizar que bajo ningún concepto nos vamos a estrellar en Europa. ¿Por qué? Porque el satélite no está esterilizado, porque esterilizar un satélite tiene costes enormes. Entonces, tenemos que garantizar que que ese impacto no va a ocurrir nunca. ¿Y cómo se hace eso? Se hace eso a través de simulaciones de las trayectorias de JUICE en todos los posibles casos de fallo, con la complicación añadida de que el satélite no está esterilizado y las propagaciones tienen que durar muchos años porque tenemos que garantizar por varios cientos de años que no nos vamos a estrellar en Europa. Y el problema es que el sistema joviano es un sistema caótico, ¿vale? Porque Júpiter tiene 72 lunas y es muy complicado hacer una previsión detallada de todas las trayectorias con todas estas fuentes de atracción gravitacional que hay en el sistema. Entonces nosotros hemos hecho una serie de análisis de Monte Carlo, ¿vale? Donde se varian todos los parámetros iniciales según una serie de criterios para ver que efectivamente no pasamos a menos de una distancia mínima de Europa, ¿vale? Y también es que en el flyby de la Tierra nos quedamos a una distancia suficientemente grande, en todos los casos, para evitar cualquier tipo de impacto. ¿Ok? O sea, este es un ejemplo de análisis de proyección planetaria. Y en particular aquí abajo veis otro ejemplo que viene de Mars Sample Return, que es una misión a Marte que quiere traer muestras de Marte a Tierra, y vemos que la misión cuando está llegando a Tierra se mantiene a una distancia de seguridad de la superficie terrestre. ¿Vale? Continuando con el último ejemplo de análisis de misión interplanetaria y navegación, os pongo el ejemplo de un estudio que hemos hecho siempre con la Agencia Espacial Europea para la misión Envision. Envision es una misión a Venus, es una misión de clase M, o sea, mediana del programa Cosmic Vision, fecha de lanzamiento 2031, si no me equivoco, y esta misión llegará a Venus y estudiará nuestro planeta gemelo. ¿Cuál es la característica? Que para ahorrar combustible, en vez de frenar, una vez que lleguemos a Venus con una trayectoria interplanetaria, en vez de frenar para orbitarnos con motores, se frenará a través de varios pasajes en la atmósfera de Venus, ¿vale? Venus tiene una atmósfera bastante densa, entonces si llegamos, hacemos una primera frenada para ponernos en una órbita altamente elíptica alrededor de Venus, tenemos que luego bajar el apocentro de la órbita y lo hacemos a través de una serie de pasajes en la atmósfera. ¿Vale? Esto va reduciendo, lo podéis ver aquí abajo, veis una imagen de lo que es un aerobraking, eso es de la sonda TGO, que usó esta misma técnica alrededor de Marte hace un par de años, en la misión ExoMars 16, y lo que hemos hecho nosotros, aquí podéis ver una serie de maniobras, la evolución del apocentro de la órbita alrededor de Venus, que en el tiempo va bajando, ¿vale? Y la altura en la que pasamos al pericentro. Podéis ver, esto se estudia no solo a través del análisis de emisión, sino a través de todo el sistema de control de la nave, evitando que se sobrepasen ciertos límites de carga térmica al satélite. Entonces aquí abajo veis el corridor control de la misión, y en particular podéis ver aquí que hay una zona en donde salimos del corridor control. Entonces lo que pasa es que se interrumpe el aerobraking, veis que aquí tenemos una serie de pases a un pericentro muy bajo y de repente renunciamos a hacer pases bajos. Esto implica que el apocentro ya no está bajando en esta fase, estamos parando el aerobraking, ¿vale? Porque es un momento donde hay una densidad más alta de la atmósfera y tenemos que parar para no poner en riesgo satélites y luego volvemos a empezar. ¿Vale? Todo esto lo hacemos a través del desarrollo de herramientas de simulación que tenemos en casa y que nos permiten hacer este tipo de análisis. ¿Vale?
¿Alguna pregunta? Veo que hay unas preguntas en el chat. Sí, hay unas cuantas. Si quieres las respondemos ahora o prefieres Sí, luego. podemos hacer una pausa que respondemos a unas preguntas, me parece bien. Vale, genial. Pues nos preguntan qué peligro podría conllevar contaminar un planeta con un satélite sin esterilizar. A ver, hay dos peligros. El primero es alterar el tipo de análisis que hacemos. O sea, imaginaos, ahora hay Perseverance que está en Marte, el rover de la NASA, extrayendo muestras del suelo de Marte para luego enviarlas a Tierra y ver si efectivamente hay algún organismo vivo. Pues si llegamos ahí con una nave no esterilizada, el riesgo es que llevemos los microbios desde tierra, entonces falsifiquemos nuestras propias investigaciones, ¿vale? Y la otra posibilidad es que contaminemos los microbios locales matándolos, ¿vale? Entonces, y lo mismo al revés, ¿no? Imaginaos ahora, después de todo este tema de la pandemia, traer muestras biológicamente activas desde Marte a Tierra, ¿no? Podría ser el tema de, bueno, seguro que hay alguna película de ciencia ficción que va en esa dirección, ¿no? Entonces, son dos peligros, falsificación de análisis y contaminación de los organismos locales. Ujú. También nos preguntan cuál es la probabilidad aproximada de que el satélite impacte con éxito al asteroide en la misión de defensa planetaria y en caso de no ser muy próxima al 100% si se estudia algún tipo de plan B. No, impactar va a impactar. O sea, si hace un cálculo de trayectoria adecuado, con una precisión adecuada para garantizar ese tipo de impacto. A ver, la fase final es muy complicada. La fase final es muy complicada y todo el riesgo está en el sistema de guiado, navegación y control, porque tiene que ser totalmente autónomo y hay unas velocidades relativas que son muy altas. ¿Por qué? Porque queremos llegar a impactar con gran velocidad. Si vamos a impactar despacio para tener tiempo de maniobra, pues solo damos un empujoncito, mientras que la idea es llegar a impactar con fuerza. Entonces podemos estar hablando de velocidades relativas de 15 kilómetros al segundo. ¿Vale? Entonces, el sistema de navegación a bordo tiene que ser capaz de identificar el target, ¿vale? Al principio y luego aproximándose, mantener el curso correcto de navegación para impactarlo. Pero se realizan estas misiones con la idea de un impacto 100%. Ahora lanzarán justo el próximo verano, creo, DART, la misión de la NASA, que es otro impactador de asteroides que irá a impactar el cuerpo pequeño de un sistema binario de asteroides. Es un sistema compuesto por un cuerpo central y una pequeña luna alrededor, ¿vale? Y irá a impactar la pequeña luna y luego una misión de la ESA irá ahí unos años después para medir todo el tema de la desviación, del impacto que ha habido, ¿vale? Ujú. También nos preguntan si para cada misión se utiliza el mismo lenguaje de programación y cuál o cuáles se utilizan normalmente. A ver, el lenguaje de programación realmente está más asociado a las herramientas que utilizamos para estos cálculos. Ha habido evoluciones, ¿vale? Las herramientas que se desarrollaban en los años 2000 estaban basadas en Fortran y a veces Fortran 77, o sea, código del bueno, y seguimos teniendo cosas así en Fortran porque es un lenguaje que es, la verdad que a nivel de implementación matemática es muy robusto y muy eficiente. En los últimos años hemos evolucionado también, se ha utilizado MATLAB mucho en los años pasados, pero últimamente preferimos soluciones en C++ Python. ¿Vale? C++ porque es un lenguaje compilado, entonces tiene más robustez, y Python permite toda una flexibilidad, estas gráficas que veis aquí a la derecha podéis reconocer el típico estilo de gráfica de Python, permite un scripting rápido y al mismo tiempo no es de pago como MATLAB, entonces tiene muchas librerías disponibles, etcétera, etcétera. Nos preguntan también cuáles son las innovaciones y retos de la misión Clear Space en términos de GNC, si lo sabes, y cómo lo están afrontando. Sí, no hago spoiler porque es una de las próximas Ah, vale, diapositivas, perfecto. entonces si queréis Entonces lo vamos dejamos si quieres. avanzando, eso es, Lo dejamos para ¿vale? después. Vale, Vale, y luego cambiamos, una última pregunta que sí. quería hacer yo es que qué herramientas vienen bien aprender mientras estás estudiando para luego enfrentarte a todos estos proyectos a la hora de trabajar. Vale, a ver, sobre todo para personas que salen de la carrera, yo creo que, bueno, es importante saber programar, ¿vale? Porque al final
os podéis imaginar que son cálculos complejos y la calculadora de mano no nos vale. Entonces, tener una capacidad de diseñar un código que nos permita hacer estos cálculos es importante. ¿Vale? Como os decía, últimamente tendemos a usar sistemas en C++, Python y luego, por supuesto, un conocimiento robusto del significado físico que hay detrás de las cosas, ¿no? Pero más allá de conocer la ecuación, de conocer las herramientas, tener un poco una idea de cómo usar las herramientas. Entonces me imagino que tendréis proyectos en la carrera más prácticos. Esos son muy importantes porque al final os permiten poneros a prueba y saber que pues para clavar un clavo es mejor el martillo que el destornillador y eso se aprende con la experiencia, ¿vale? Genial. Pues nada, te sigo, te dejo que continúes y luego volvemos a hacer otra tanda de preguntas. Fenomenal. Pues cambiamos un poco de ámbito, si os parece, y nos movemos al tema de vuelo atmosférico, ¿vale? Y os pongo un par de ejemplos aquí. Este es un proyecto que estamos haciendo con la Comisión Europea, donde estamos estudiando un sistema inflable para hacer aerobraking, ¿no? El aerobraking, la maniobra de la que hemos hablado antes, o aerocapture. Aerocapture sería directamente hacer la captura al otro planeta sin frenado, ¿no? Que es una maniobra mucho más peligrosa porque expone el satélite a riesgo de fallo y no poder orbitarse alrededor del planeta. Mientras que con el aerobraking nos orbitamos con los motores y luego poco a poco vamos bajando. Entonces, este es un proyecto, se llama Hephaestus, de la Comisión Europea, donde nosotros somos los coordinadores y trabajamos con varios partners como CIRA en Italia, el DLR en Alemania, para el desarrollo de este sistema inflable, ¿vale? Que como veis aquí a la derecha puede servir para una misión de captura y luego de entrada y aterrizaje a Marte. Y aquí podéis ver algunos de los diseños que se están haciendo con los otros partners para tener todas las características que permitan garantir la robustez que se necesita. Entonces nosotros hacemos todo el cálculo de trayectoria, estudiamos el tipo de flujo térmico y de carga térmica a la que tiene que resistir el sistema y eso se traduce luego en requisito de diseño. Y os puedo enseñar un vídeo de 1 minuto donde se ve el test que se ha hecho de este sistema, ¿vale? Porque es un sistema que se ha implementado, o sea, existe realmente, es físico, entonces me parecía bonito enseñároslo. Aquí entran temas, por supuesto, de materiales, etcétera, mecanismos que esto no son parte de nuestra expertise, ¿vale? Puedes ver la dimensión, ¿no?, que tiene. ¿Y por qué? ¿Y por qué es importante? Pero porque la duración de una maniobra de aerobraking o la eficacia de una maniobra de aerocapture depende de la superficie que tenemos, ¿no? Más superficie, más resistencia, más eficacia. Pero no podemos ir ahí con un satélite enorme porque no cabe en el lanzador. Entonces, tener un sistema inflable permite de repente aumentar la superficie, ¿vale? Y entonces mejorar la eficiencia de este tipo de maniobras, ¿vale? Es un desarrollo tecnológico muy importante que creemos que en los próximos años va a ser clave en muchas misiones interplanetarias. Otro ejemplo es Space Rider, ¿vale? Space Rider lo veis aquí en el dibujo arriba a la izquierda. Es un vehículo reutilizable, ¿vale? Para hacer experimentos en régimen hipersónico, ¿vale? Se engancha al último estadio al estadio AVUM del lanzador Vega, ¿vale? Luego
se libera de este estadio y hace una entrada en atmósfera hipersónica para luego aterrizar y ser recuperado. Nosotros tenemos dos contribuciones. La primera es esta que veis aquí de análisis de emisión, entonces donde estudiamos todas las trayectorias que tiene que hacer el Space Rider. Aquí podéis ver, por ejemplo, la trayectoria sobre zonas populadas también que se tiene que analizar para evitar cualquier riesgo y peligro. Y como antes en el caso de la Planetary Protection, no solo estudiamos el caso nominal, sino también toda una serie de variaciones para estar seguros de que bajo cualquier concepto no hay peligro. Y aquí veis también la dispersión de la zona de aterrizaje alrededor de Kourou, que es el punto previsto de aterrizaje de Space Rider. Kourou es la base de lanzamiento de la ESA en la Guyana Francesa, en América del Sur. ¿Vale? Pero en esta misión también nos encargamos del GNC, ¿vale? Del guiado navegación y control, aprovechando la herencia de lo que hemos hecho en AXD, ¿vale? Que ha sido el precursor de Space Rider, en el cual nosotros hemos diseñado el sistema GNC, que ha funcionado a pesar del fallo de uno de los motores. He demostrado en vuelo que nuestro sistema era robusto. Y aquí también, otra vez, tenemos todo el diseño juntos con CENER del GNC de control y hacemos una serie de análisis que permiten conocer el consumo de propelente que hay en los varios casos, la dispersión de la traza en tierra y en todos los varios casos cuál es la presión dinámica a la que está expuesto el vehículo. ¿Vale? Son todos temas típicos de análisis de emisión. Y llegamos a ClearSpace, Adrios GNC. O sea, ClearSpace es una empresa suiza que ha ganado un contrato con la ESA para la primera misión de Active Debris Removal europea. ¿Vale? Es una misión que quiere demostrar la capacidad de enganchar un satélite y bajarlo a la atmósfera. Como sabéis, ya el número de satélites que tenemos, sobre todo en órbitas LEO, es muy grande y esto crea un problema porque son órbitas que empiezan a estar saturadas y cuando los satélites están descontrolados hay riesgo de choques que pueden destruir otros satélites, aumentando además el número de partículas y de fragmentos que aumenta de manera exponencial el riesgo de choque. Entonces es un problema serio que se tiene que tratar y una solución es Active Debris Removal, o sea, enviar misiones que sean capaces de enganchar objetos y bajarlos en la atmósfera para que se puedan quemar entrando en las capas altas de la atmósfera, ¿vale? Entonces esta misión es una misión que se lanzará en 2025, en la cual nosotros trabajamos juntos con ClearSpace y somos responsables del análisis de misión, entonces definir todas las maniobras para acercarnos al estadio final del Vespa. El Vespa es esta parte aquí, ¿no? del fairing de Vega, y el satélite se sincroniza su órbita con el Vespa, abre estos brazos para enganchar el objeto y de orbitarlo. ¿Cuáles son los retos? Pues los retos son toda la parte de dinámica relativa de proximidad. ¿Por qué? Porque hay un contacto, entonces cada contacto puede ser destructor, o sea, puede simplemente llevar a la destrucción del satélite y entonces aumentando todos los problemas que hay. Entonces nosotros como encargados del GNC tenemos que garantizar una serie de maniobras y de sistema de control que hacemos a través de Visual Basic Navigation, o sea, utilizando imágenes del objeto, recuperamos nuestra posición y definimos nuestra estrategia de aproximación para garantizar que no haya choque, más simplemente contacto, enganche y luego se pueda desorbitar el satélite. Entonces, toda esta parte de dinámica relativa de close proximity, como se llama, es muy complicada. De hecho, es la primera misión que hace esto, ¿vale? Y no estamos solo en misiones de satélites, estamos también en el área de lanzadores. Tenemos una colaboración, somos partners de una empresa escocés, se llama Orbex, que quiere desarrollar un lanzador, lo veis aquí a la derecha, se llama Orbex Prime. Es un micro lanzador, o sea, 17 metros. Podéis ver aquí la comparación con el Vega, que son 30 metros, que es el lanzador pequeño de la Agencia Espacial Europea, Ariane o el Falcon 9, ¿no? Entonces, un micro lanzador. La ventaja que tiene es que es más barato y permite meter en órbita satélites pequeños, entonces puede ser un mercado muy interesante
para los que quieran poner satélites de forma barata en órbitas bajas en LEO. Y nosotros otra vez nos encargamos del GNC. Entonces todo el sistema de guiado, navegación y control, esta vez no de un satélite que tiene una dinámica orbital con cierta velocidad, lenta, digamos, con respecto a esta de un lanzador que, como os podéis imaginar, tiene una dinámica totalmente diferente y tenemos que ser capaz de controlar este lanzador. ¿Vale? Otro proyecto, ya no nos quedan un par más, creo. Otro proyecto en el área de los lanzadores, la onboard software de Naviga, ¿vale? En este caso estamos hablando del Vega C, que es la nueva versión del Vega. Aquí también puedes ver un poco la comparación con otros lanzadores de Ariane 5, Ariane 6 y Ariane 6 Plus de la Agencia Espacial Europea. Y nosotros aquí, es menos gráfico, lo siento, pero Naviga es una solución de navegación del lanzador, ¿vale? Basado en medidas inerciales, y nosotros somos encargados de desarrollar el software de a bordo, ¿vale? CENER desarrolla en este caso el concepto de navegación y nosotros el código crítico, el software crítico para que esto pueda volar. El último ejemplo que tengo, más en el área de Functional Avionics, es Sat4EO, que es nuestro nuevo satélite, ¿vale? Deimos tiene dos satélites operativos en este momento, Deimos 1 y Deimos 2. Y Sat4EO es un satélite más pequeño, alrededor de unos 200 kilos, de muy alta resolución, de observación de la Tierra, y en este caso en el ámbito de la aviónica somos responsables, como es nuestro satélite, de toda la parte de diseño de la OCS, por un lado, y del onboard software, por otro. ¿Vale? Entonces, toda la parte de control de orientación muy fina, que es fundamental para satélites de muy alta resolución, y también toda la parte del onboard software, son aplicaciones de nuestras áreas de experiencia. Esta ya era mi último ejemplo antes de las conclusiones. Creo que vamos bastante bien de tiempos. Entonces, si hay alguna pregunta más. Pues vamos a ver si... Mira, nos preguntan bueno, sobre análisis de emisión, ¿qué herramientas se usan para hacerlo? Sí, son herramientas de desarrollo interno. O sea, en el mercado hay algunas herramientas. Me imagino que algunos de vosotros por lo menos conoceréis STK, Ujú. pero nosotros desarrollamos nuestras propias herramientas. Primero, porque cada misión es un mundo y al final se puede reutilizar las cosas hasta cierto punto. Está claro que un propagador es un propagador, ¿vale? Pero luego los casos de aplicación son muy diferentes, entonces siempre se necesitan desarrollos ad hoc, que no puedes encontrar en una herramienta muy bonita pero más generalista como es STK. Y luego porque esto nos permite mantener el control absoluto de la fiabilidad de los cálculos que hacemos. ¿Vale? Entonces llevamos a esa en estos años. Y además nos estamos moviendo hacia el mercado comercial de espacio, lo que se llama New Space, a través de varias colaboraciones que tenemos en curso en este momento. Entonces, necesitamos siempre a jóvenes que entren en la empresa motivados, capaces de ayudarnos a empujar a esto al final de la próxima década y la siguiente. ¿Vale? Hemos tenido un recorrido hasta ahora, queremos seguir avanzando en esa dirección y por eso para mí ha sido un placer estar aquí con vosotros. Espero que también para vosotros haya sido interesante para tener un poco así un panorama de lo que se está cociendo en este momento y sentíos libres de subiros al carro, ¿no? de entrar en contacto con nosotros, porque nosotros estaremos encantadísimos. Aquí tenéis mis contactos, la página web, o podéis buscarme en LinkedIn o buscar si estáis más cómodos
gente más de vuestra edad que extendemos en este momento, como Raquel o otros compañeros, y nosotros encantados de hablar con vosotros. Gracias. Genial, muchas gracias. Eso, podéis contactar conmigo también, que lo tendría que Eso decir. es. Nos preguntan que cuánta colaboración tienen o tiene Deimos con la academia y si se puede ser investigador y a la vez trabajar en misiones reales. A ver, tenemos varias colaboraciones con universidades. De hecho, en muchos proyectos trabajamos con universidades de forma continua, ¿vale? En todos los ámbitos, porque al final nosotros estamos más ligados a la dinámica de proyecto y cuando queremos meter soluciones muy innovadoras tenemos que apoyarnos en la academia, ¿vale? Porque al final es ahí donde se avanza más en la investigación de soluciones innovadoras. Entonces hay una colaboración, digamos, a nivel de entidades. Luego también tenemos colaboraciones internas, hay becas de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, para doctorados industriales. Tenemos un chico que está ahora con nosotros trabajando en temas de inteligencia artificial para navegación basada en imágenes, que está haciendo un doctorado con la Autónoma y a la vez está trabajando con nosotros. Entonces hay estas posibilidades y tener en cuenta que no he sacado el porcentaje, pero yo creo que tendremos por lo menos de los 85 que somos, 15 o 20 son personas con doctorado, ¿vale? Entonces, hay muchos que somos simplemente ingenieros y hay otros que vienen de una experiencia académica más profunda y tienen salida en la empresa, ¿vale? Genial, pues muchas gracias. Yo creo que si no hay ninguna pregunta más, esto sería todo. Muchas gracias, Simone, De por tu nada, ponencia, por estar aquí, por tu presencia. Y bueno, vamos a hacer, como siempre, un pequeño interludio de 5 minutillos y luego volvemos con la siguiente ponencia que corre a cargo de un amigo, ¿verdad? Compañero de profesión eso de es. Os dejo en Simone. buenas manos, pero si os ha gustado mi ponencia, por favor, muchas preguntas y muy difíciles a David, que va a disfrutar con ella. Eso es. Y nada, Vale, volvemos en 5 minutillos. gracias a Muchas todos, gracias. chao Raquel. Gracias.